Imagina por un momento que Marco Aurelio despertara hoy, no en la antigua Roma, no en un palacio, no rodeado de generales, filósofos, senadores, sino aquí, en el mundo moderno. Un teléfono esperándolo junto a la cama, notificaciones acumulándose ya, noticias de última hora exigiendo atención, opciones infinitas inundando cada pantalla, miles de extraños compitiendo por unos segundos de su concentración. ¿Qué pasaría? ¿Vería progreso? ¿O reconocería algo que la mayoría de las personas ha fallado en notar? ¿Por qué la mayor amenaza que enfrenta el hombre moderno no es la pobreza, no es la competencia, no es la tecnología, ni siquiera el fracaso? La mayor amenaza es la distracción. No la distracción que está fuera de ti, la distracción que está en tu mente y lentamente se apodera de tu vida. Los estoicos nos advirtieron sobre esto hace casi 2000 años, mucho antes de las redes sociales, mucho antes de los algoritmos, mucho antes de los ciclos de noticias de 24 horas. Entendieron una verdad que se ha vuelto más importante que nunca. Un hombre pierde su libertad mucho antes de perder sus circunstancias. La pierde en el momento que deja de gobernarse a sí mismo. Hoy millones de personas despiertan agotadas, no porque hayan trabajado demasiado, sino porque sus mentes nunca dejan de correr. Un titular exige indignación, una notificación exige curiosidad, un comentario exige defensa, un miedo exige atención. Y antes de que el día haya comenzado, su paz ha desaparecido. Están reaccionando a la vida en lugar de dirigirla, respondiendo en lugar de eligiendo, siguiendo en lugar de liderando. Poco a poco, sin darse cuenta, se convierten en extraños para sí mismos. Marco Aurelio se recordó a sí mismo: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. La mayoría de las personas lee estas palabras, pocas las comprenden. Porque el poder nunca estuvo en controlar el mundo, el poder siempre estuvo en controlar tu respuesta al mundo. Y esa distinción lo cambia todo. Si estas palabras ya están resonando en ti, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Cada semana profundizamos en esta clase de sabiduría. No te la pierdas. Los estoicos nunca prometieron una vida cómoda, nunca prometieron riqueza, nunca prometieron admiración. Lo que prometieron fue algo mucho más valioso: libertad. La libertad que llega cuando tus emociones ya no te controlan. La libertad que cuando las opiniones ajenas ya no te definen. La libertad que llega cuando el miedo ya no decide tu futuro. Y en una era donde la atención se ha convertido en el recurso más valioso del mundo, la libertad se ha vuelto escasa. Hoy, mucha gente pasa horas recorriendo las vidas de desconocidos, se comparan con personas que nunca han conocido, absorben los miedos de personas que no conocen, heredan ansiedades que no les pertenecen, y luego se preguntan por qué se sienten perdidos. La respuesta es simple: porque todo lo que captura tu atención de manera repetida termina moldeando tu identidad. Lo que entra en tu mente cada día se convierte en parte de tu carácter. Los estoicos lo entendían, por eso trataban la atención como algo sagrado. Esta es la razón por la que la vida moderna se siente agotadora. Todos quieren tu atención, las empresas la quieren, los políticos la quieren, los algoritmos la quieren, y cada segundo que pasas entregando tu atención de manera descuidada es un segundo que no estás invirtiendo en tu propio crecimiento. Los estoicos mirarían la vida moderna y harían una pregunta simple: ¿quién gobierna tu mente? Porque si la respuesta no eres tú, entonces alguien más lo está haciendo por ti. Y ahí es donde comienza el problema. 1. La era de la distracción constante. El mundo moderno ha creado algo que ninguna generación anterior de la nuestra había experimentado jamás: estimulación ilimitada. Cada momento de silencio puede llenarse ahora. Cada momento de aburrimiento puede escaparse ahora. Cada emoción incómoda puede evitarse ahora. Un hombre ya no tiene que sentarse solo con sus pensamientos. Puede simplemente meter su mano en su bolsillo, y eso puede ser uno de los mayores peligros de nuestro tiempo. Porque el crecimiento con frecuencia comienza donde termina la distracción. Piénsalo. En el momento en que aparece el aburrimiento, la mayoría de las personas agarra el teléfono. En el momento que aparece la ansiedad, la mayoría de las personas busca entretenimiento. En el momento en que aparece la incertidumbre, la mayoría de las personas busca distracción. Pocas personas permanecen quietas el tiempo suficiente para entender lo que su mente está tratando de decirles. Y esto crea un ciclo peligroso. Cuando menos cómoda
se vuelve una persona con el silencio, más dependiente se vuelve de la estimulación. Cuando más dependiente se vuelve de la estimulación, más débil se vuelve su atención. Y cuando más débil se vuelve su atención, más difícil se hace concentrarse en lo que realmente importa. Esto no es accidente. Industrias enteras están construidas para capturar la atención. Tu concentración se ha convertido en un producto. Tu atención se ha convertido en un mercado. Los estoicos no se sorprenderían, porque entendieron algo fundamental sobre la naturaleza humana. Lo que controla tu atención termina controlando tu vida. Por eso Epicteto preguntó, ¿qué es el amo de un hombre? Y luego respondió, aquel que controla lo que busca y lo que evita. Hoy esa pregunta importa más que nunca, porque mucha gente cree que el vive libre completamente a merced de sus impulsos. Las horas desaparecen, los días desaparecen, los años desaparecen, y finalmente despiertan preguntándose a dónde se fue su vida. No porque cometieran un error catastrófico, sino porque entregaron miles de pequeños momentos, una distracción a la vez. Los estoicos entendían que la atención no es simplemente concentración, la atención es vida misma, porque tu vida se convierte en aquello que recibe tu atención de manera más consciente. Si tu atención pertenece a la indignación, tu vida se convierte en una indignación. Si tu atención pertenece al miedo, tu vida se convierte en miedo. Si tu atención pertenece a la comparación, tu vida se convierte en comparación. Pero si tu atención pertenece a la sabiduría, tu vida empieza a cambiar. El desafío de la sabiduría raramente grita, la distracción siempre lo hace. La sabiduría habla en voz baja, la distracción grita. La sabiduría requiere paciencia, la distracción ofrece gratificación instantánea. Y como la cultura moderna recompensa lo inmediato, la mayoría de las personas nunca se queda el tiempo suficiente para recibir la recompensa de la sabiduría. Los estoicos sabían que el futuro de un hombre depende en gran medida de aquello a lo que le presta atención repetidamente. Esa verdad permanece inalterada, incluso 2000 años después. 2. ¿Por qué te sientes ansioso todo el tiempo? La mayoría de las personas cree que la ansiedad viene de la vida moderna. Culpan a la economía, a la incertidumbre, a la presión, al flujo interminable de malas noticias. Y aunque esas cosas ciertamente contribuyen, los estoicos argumentarían que la causa más profunda se encuentra en otro lugar. El problema real no es lo que ocurre a tu alrededor. El problema real es lo que ocurre dentro de ti cuando estas cosas aparecen. Séneca escribió, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Piensa cuidadosamente esas palabras, porque exponer una de las mayores debilidades de la mente humana, la mayoría del sufrimiento ocurre 2 veces. Primero en la imaginación y luego en la realidad. Y con frecuencia la versión imaginaria es mucho peor. Un hombre se preocupaba por perder su trabajo. Pasan semanas, pasan meses. No ocurre nada. Sin embargo, ya ha sufrido la experiencia cientos de veces dentro de su mente. Otro hombre teme al rechazo. Antes de pronunciar una sola palabra, ya ha imaginado la vergüenza, el juicio, la humillación. El evento en sí puede durar 30 segundos, pero el miedo le ha robado meses. Esta es una de las mayores tragedias de la vida moderna. Las personas están físicamente presentes, pero mentalmente ausentes. Su cuerpo existe en el hoy, su mente vive en algún lugar de un futuro imaginario. Marco Aurelio repetidamente traía su atención de vuelta al momento presente, no porque el futuro fuera poco importante, sino porque el presente era el único lugar donde tenía la acción que era posible. No puedes actuar en la mañana, no puedes controlar resultados que aún no han llegado, no puedes controlar, pero puedes controlar este momento, puedes controlar esta decisión, puedes controlar esta respuesta. Y con frecuencia eso es suficiente. La mente moderna lucha porque constantemente viaja más allá de su autoridad, quiere certeza, quiere garantías, quiere control total. La vida no ofrece ninguna de esas cosas. Los estoicos aceptaron eso, y porque aceptaron la incertidumbre, sufrían menos por ella. Mucha gente hoy gasta una enorme cantidad de energía luchando con la realidad. Luchan contra los retrasos, luchan contra los inconvenientes, luchan contra la incomodidad. Y cuanto más resisten a la realidad, más agotados se vuelven. Los estoicos tomaron un camino diferente. En lugar de preguntar, ¿por qué? ¿Cómo puedo hacer que la realidad me obedezca? Preguntaron, ¿cómo puedo aprender a cooperar con la realidad? Ese cambio lo transformó todo. Porque la paz comienza donde termina la resistencia. El mundo moderno fomenta la preocupación interminable.
Los estoicos fomentaban la preparación. No son lo mismo. La preocupación consume energía, la preparación crea fuerza. La preocupación repite el problema, la preparación desarrolla la solución. El hombre ansioso pregunta, ¿y si todo sale mal? El estoico se pregunta, si las cosas salen mal, ¿cómo voy a responder? Una pregunta crea miedo, la otra crea poder. Y esa diferencia es el comienzo de la libertad interior. Antes de continuar, escribe en un comentario ahora mismo. Escribe, yo gobierno mi mente. Solo estas 4 palabras, lánzalas al universo y declara que estás tomando acción. Este solo acto importa más de lo que crees. La trampa de la validación. Hay otra razón por la que tanta gente se siente ansiosa hoy. Han entregado a los extraños el control de su autoestima. El mundo moderno ha creado una obsesión que los estoicos nunca presenciaron. La obsesión con ser visto, con gustar, con ser aprobado, con ser validado. Hoy una persona puede publicar un pensamiento u opinión y recibir retroalimentación inmediata de cientos de personas. Al principio, esto parece inofensivo, pero lentamente algo peligroso comienza a ocurrir. La persona empieza a medir su valor a través de las reacciones de los demás. Su confianza sube con el elogio, su confianza cae con la crítica. Su estado de ánimo depende del engagement. Su autoestima depende de la aprobación. Sin darse cuenta, ha entregado la propiedad de sí mismo. Marco Aurelio advirtió contra esto mucho antes de que existieran las redes sociales. Se preguntó a sí mismo, ¿por qué me preocupa lo que piensen los demás? Y si sigue siendo una de las preguntas más importantes que una persona puede hacerse, un extraño deja un comentario negativo, arruina su día entero. ¿Alguien recibe más atención? Entra la envidia. ¿Por qué? Porque la validación es adictiva. Y como todas las adicciones, se vuelve más fuerte cuando más se alimenta. El problema no es la apreciación, el problema es la dependencia. Porque una vez que la aprobación se vuelve necesaria, la libertad desaparece. Los estoicos sabían que un hombre depende del aplauso terminará convirtiéndose en sirviente de la multitud. Dirá lo que ellos quieren, creerá lo que ellos quieren, se convertirá en lo que ellos quieren. No porque sea verdad, sino porque teme perder su aprobación. Mucha gente ya no pregunta, ¿qué es lo correcto? Pregunta, ¿qué pensará la gente? Y esas son preguntas muy diferentes. La primera crea carácter, la segunda, conformidad. Los estoicos creían que el carácter importaba más que la reputación, porque la reputación le pertenece a otras personas. El carácter te pertenece a ti. La reputación cambia constantemente, el carácter perdura. Marco Aurelio se reencontraba a sí mismo que la fama misma es temporal. Las personas que te elogian hoy eventualmente desaparecerán. Las personas que te critican hoy eventualmente desaparecerán. Civilizaciones enteras desaparecerán. Sin embargo, las personas continúan sacrificando su paz para ganar aprobación de extraños. Un hombre poderoso no rechaza la retroalimentación, pero tampoco la venera. Escucha, aprende, corrige cuando es necesario y luego continúa caminando su camino. Porque entiende algo que la cultura moderna frecuentemente olvida, que no todo mundo ha ganado el derecho de influir en tu autoconcepto. Y en el momento en que dejas de necesitar que todos te aprueben, ocurre algo notable. Comienzas a vivir según principios en lugar de popularidad. Comienzas a actuar según valores en lugar de validación. Comienzas a elegir la verdad sobre la aprobación. Y esto es cuando la confianza real comienza a emerger. No la confianza que viene de ser elogiado, sino la confianza que viene de saber quién eres. En un mundo obsesionado con ser visto, los estoicos nos recuerdan que el público más importante es nuestra propia conciencia. 3. El secreto estoico de la libertad mental. Hay una razón por la que el estoicismo ha sobrevivido durante casi 2000 años. Los imperios han surgido y caído, los gobiernos han cambiado, la tecnología ha transformado la civilización. Sin embargo, el problema central de la vida humana sigue siendo exactamente el mismo. Las personas continúan sufriendo por cosas que no pueden controlar. Epicteto enseñó que todo problema puede clasificarse en una de las dos categorías: cosas que están dentro de tu control y cosas que no lo están. La mayoría de las personas pasa su vida confundiendo las dos. Se preocupa por resultados que no pueden cambiar, se preocupan por opiniones que no deberían importar y se preocupan porque se sienten impotentes. Imagina intentar ordenarle al clima que obedezca. Imagina enfadarte porque la lluvia se niega a seguir tus preferencias. Suena absurdo.
Sin embargo, cada día las personas hacen algo muy similar. Se frustran porque otros se niegan a comportarse como ellos desean. Se enfadan porque la vida se niega a seguir sus planes. Se amargan porque la realidad no coincide con sus expectativas. Los estoicos vieron en esto la raíz del sufrimiento innecesario. No la realidad en sí misma, la resistencia a la realidad. Los estoicos harían una pregunta simple. ¿Puedes controlarlo? Si la respuesta es no, ¿por qué apaga tu paz eso? Esto no es debilidad, no es pasividad, es sabiduría. El mundo moderno fomenta la reacción constante, la inversión emocional interminable en eventos que están más allá de tu influencia. Cada día millones de personas consumen información que los hace enfurecer. Sin embargo, no pueden hacer nada al respecto. Consumen más, se enfurecen más, se agotan más. Se convierte en un ciclo de esclavitud emocional. Epicteto lo habría reconocido de inmediato, porque entendió una verdad que muchas personas aún luchan por aceptar. No siempre puedes controlar lo que sucede, pero siempre puedes controlar en quién te conviertes en respuesta. Ahí es donde vive tu poder, no en las circunstancias, no en los resultados, en tu respuesta. Y una vez que una persona entiende eso de verdad, algo notable comienza a ocurrir. Su mente se vuelve más tranquila, sus decisiones se vuelven más claras, su energía se vuelve enfocada. Dejan de dispersarse en mil problemas, comienzan a concentrarse en lo que realmente les corresponde gestionar. Sus pensamientos, sus acciones, sus hábitos, su carácter. Los estoicos entendían que la libertad mental no se logra controlando el mundo, se logra controlándote a ti mismo. Si este es el tipo de contenido que cambia a las personas, si conoces a alguien que necesita escuchar esto ahora mismo, comparte este video con ellos. Una sola compartida podría cambiarle la vida, la perspectiva, por completo. El obstáculo es el camino. La mayoría de las personas ve los obstáculos como interrupciones, los estoicos lo veían como oportunidades. Cuando aparece algo difícil, la persona promedio pregunta inmediatamente, ¿por qué me está pasando esto a mí? El estoico pregunta, ¿qué me está enseñando esto? Ese solo cambio lo transforma todo. Marco Aurelio escribió una de las líneas más famosas de la filosofía estoica. El obstáculo es el camino. ¿Cómo puede un obstáculo ser el camino? ¿Cómo puede la resistencia convertirse en progreso? La respuesta se vuelve clara cuando examinas tu propia vida. Las fortalezas no se construyen a través de la comodidad. La paciencia no se construye a través de la conveniencia. La disciplina no se construye a través de la facilidad. El coraje no se construye a través de la seguridad. Cada cualidad que admiras de otra persona fue desarrollada a través de la resistencia. El obstáculo creó la fortaleza. Sin embargo, la mayoría de las personas pasa su vida intentando evitar exactamente lo que podría transformarlas. Evitan la incomodidad, evitan el rechazo, evitan el fracaso, evitan el desafío. Y al evitar esas cosas, accidentalmente evitan el crecimiento. Los estoicos entendían que la dificultad no siempre es un enemigo, a veces es un maestro. Una conversación difícil enseña coraje, un revés enseña resiliencia, un error enseña sabiduría, un fracaso enseña humildad. El obstáculo que se convierte en el camino porque el obstáculo desarrolla a la persona que se requiere para el siguiente nivel de vida. La cultura moderna con frecuencia vende la fantasía de que la vida sin lucha. Los estoicos rechazaron esa fantasía por completo. Sabían que la lucha era inevitable. La persona nunca fue si llegaría la dificultad. La pregunta fue si la utilizarías. La mayoría de las personas desperdicia el sufrimiento. Experimenta dolor, pero no aprende nada. Experimenta la adversidad, pero no gana sabiduría. El estoico se niega a desperdiciar dificultad. Cada desafío se convierte en material. Cada revés se convierte en instrucción. Cada decepción se convierte en entrenamiento. Piensa en las personas más fuertes que conoces, las más tranquilas, las más sabias, las más resilientes. Raramente fueron moldeadas por la comodidad. La mayoría fue moldeada por lucha, porque el obstáculo les exigió más de lo que la comodidad jamás pudo exigir. Dentro de cada obstáculo hay una pregunta oculta. No es ¿por qué está pasando esto?, sino ¿en quién me exigirá convertirme en esta dificultad? Esta pregunta transforma la adversidad. El fracaso se convierte en instrucción, el retraso se convierte en preparación, la presión se convierte en entrenamiento, la pérdida se convierte en perspectiva, el obstáculo se convierte en el camino. No porque sea agradable, sino porque revela el sendero hacia el crecimiento. 4.
Vuélvete inquebrantable. Llega un momento en la vida de cada persona en que se da cuenta de algo incómodo. El mundo no va a desacelerarse, las distracciones no van a desaparecer, la incertidumbre no va a marcharse, y si tu paz depende de que el mundo se calme, pasarás toda tu vida esperando. Los estoicos lo entendían. Por eso nunca enseñaron a las personas cómo controlar el mundo, enseñaron a las personas cómo mantenerse firmes dentro de él. Marco Aurelio gobernó un imperio durante guerras, conflictos políticos, enfermedades, traiciones. Sin embargo, sus escritos raramente se enfocan en cambiar el mundo. En cambio, se enfocan en gobernarse a sí mismo. El caos exterior no tiene que crear caos interior. La persona moderna frecuentemente espera condiciones ideales antes de volverse disciplinada. Se dicen a sí mismos: cuando las cosas se estabilicen, empezaré. Cuando la vida sea más fácil, me enfocaré. Pero la vida raramente funciona de esa manera. Los estoicos sabían que la disciplina no se construye después de la tormenta, se construye durante la tormenta. Porque la disciplina no es el producto de condiciones favorables, es la capacidad de actuar correctamente a pesar de condiciones desfavorables. La mayoría de las personas depende de la motivación. Los estoicos dependían del principio. Y hay una diferencia enorme entre las dos. La motivación sube y baja. La motivación depende de los sentimientos. La motivación desaparece cuando llega la incomodidad. El principio permanece. El hombre motivado trabaja cuando se siente inspirado. El hombre disciplinado trabaja porque el trabajo necesita hacerse. El hombre motivado sigue su propósito cuando se siente emocionante. El hombre disciplinado sigue su propósito porque el propósito merece compromiso. Por eso la disciplina siempre supera la motivación. Y con el tiempo la disciplina crea algo aún más valioso: confianza. No la confianza de otras personas, la confianza que tienes en ti mismo. Porque cada vez que cumples una promesa que te haces a ti mismo, algo cambia. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, te vuelves más fuerte. Cada que rechazas una excusa, te vuelves más fuerte. Cada que eliges el crecimiento a largo plazo sobre la comodidad a corto plazo, te vuelves más fuerte. No físicamente, internamente. Y eventualmente esa fortaleza comienza a cambiar la manera en que te ves a ti mismo. Dejas de preguntarte si eres capaz, lo sabes. No porque estás seguro, sino porque tus acciones han proporcionado la evidencia. Los estoicos entendían que la confianza no se construye a través del pensamiento positivo, se construye a través de la prueba repetida. La prueba que puedes resistir, la prueba que puedes adaptarte, la prueba de que puedes mantenerte fiel a tus principios cuando la vida se vuelve difícil. Y esa prueba crea algo poderoso: autorrespeto. Un hombre que se respeta a sí mismo se vuelve difícil de sacudir. No porque sea arrogante, no porque se crea el mejor que los demás, sino porque su cimiento ya no depende de la aprobación exterior. Su confianza viene del carácter, y el carácter es mucho más difícil de destruir. La transformación final. En algún punto, si continúas practicando esos principios, comienzas a notar algo notable. Las cosas que una vez controlaban comienzan a perder su poder. La crítica que una vez arruinó tu día se convierte en ruido de fondo. El rechazo que una vez te aterrorizaba se convierte en información. La incertidumbre que una vez creaba ansiedad se convierte en parte de la vida. Las opiniones que una vez dictaban tus elecciones se vuelven irrelevantes. No porque el mundo cambió, porque tú cambiaste. Esa transformación que los estoicos pasaron sus vidas enseñando, no una transformación de circunstancias, una transformación de carácter. La mayoría de las personas pasa años intentando reorganizar el mundo alrededor. El estoico se enfoca primero en el mundo interior, porque entiende una verdad atemporal. Una mente débil sufrirá incluso en condiciones favorables. Una mente disciplinada puede mantenerse firme incluso en condiciones difíciles. El mundo moderno te dice que la felicidad se encuentra a través de la adquisición: más dinero, más estatus, más reconocimiento, más comodidad. Los estoicos señalaron en una dirección diferente. Enseñaron que la paz viene a través del dominio. Dominio del pensamiento, dominio de la emoción, dominio de la atención, dominio de la respuesta. Y a diferencia del éxito externo, estas cosas nunca pueden quitártelas. Los mercados pueden colapsar, los empleos pueden desaparecer, las personas pueden marcharse, las fortunas pueden cambiar, pero el carácter permanece. Por eso los estoicos invirtieran tanto en él. Porque el carácter viaja contigo a través de cada temporada de la vida. Las personas más fuertes no son las que nunca enfrentan adversidad. Las personas más fuertes
son las que desarrollan estabilidad a pesar de la adversidad. Las personas más tranquilas no son las que viven en circunstancias perfectas, son las que han aprendido que no entregar su paz a circunstancias imperfectas. Ese es el camino estoico, no el camino de la comodidad, no el camino de la facilidad, el camino de la libertad. Libertad de la reacción inconstante, libertad de la comparación interminable, libertad de la necesidad de aprobación, libertad de convertirte en víctima de cada evento externo. Y en un mundo donde la distracción se ha vuelto normal, esa libertad es extraordinaria. Conclusión. Un día te das cuenta de que la batalla nunca fue en contra del mundo, fue contra parte de ti mismo que quería comodidad en lugar de crecimiento, reacción en lugar de sabiduría, impulso en lugar de disciplina, excusas en lugar de responsabilidad. Esa era la verdadera batalla todo el tiempo. Y cada día que elijas la consecuencia sobre la distracción, cada día que eliges la disciplina sobre la comodidad, cada día que eliges el principio sobre la popularidad, ganas una pequeña parte de esa batalla. La victoria no puede parecer dramática. La mayoría de las victorias estoicas nunca lo son. Ninguna multitud aplaude, ningún titular escribe, ningún trofeo se entrega. Sin embargo, algo profundo está ocurriendo. Te estás convirtiendo en el tipo de persona que ya no necesita esas cosas. El tipo de persona que permanece tranquila cuando los demás entran en pánico, enfocada cuando los demás se desvían, firme cuando los demás reaccionan, con propósito cuando los demás se pierden. Y esta es una forma rara de fortaleza. Marco Aurelio la entendía, Séneca la entendía, Epicteto la entendía. Vivieron en un mundo muy diferente al nuestro. Sin embargo, la mente humana sigue siendo la misma. Los miedos son los mismos, las distracciones son las mismas, la lucha por el dominio de uno mismo es la misma. Y también lo es la solución. Gobierna tu mente, cuida tu atención, acepta lo que no puedes controlar, fortalece lo que sí puedes. Usa los obstáculos como entrenamiento. Elige el carácter sobre la reputación. Elige la sabiduría sobre el impulso. Elige el propósito sobre la distracción. Porque el mundo moderno puede estar intentando robarte la mente, pero solo lo logrará si tú se la entregas. Los estoicos lo sabían y ahora tú también lo sabes. Así que la próxima vez que tu vida se vuelva caótica, la próxima vez que aparezca la incertidumbre, la próxima vez que el miedo exija tu atención, recuerda esto. No controlas el mundo, nunca lo hiciste, pero controlas tu respuesta. Y en esa respuesta vive la libertad que nadie puede darte y nadie puede quitarte. Si el video movió algo dentro de ti, actúa ahora mismo. Primero suscríbete y activa la campana. Cada semana publicamos contenido como este, sabiduría estoica que corta el ruido y realmente cambia cómo piensas. Segundo, comparte este video ahora mismo, envíaselo a una persona que necesite escuchar esto. Una sola compartida puede hacer lo que lo cambie la perspectiva de su vida. Y tercero, el más importante, vea los comentarios y escribe una frase, cualquier frase que demuestre al universo que estás dando un paso adelante. Escribe yo gobierno mi mente o escribe lo que este video significó para ti. Lánzalo porque la acción, incluso la pequeña acción, lo cambia todo. El camino hacia el dominio de su mente empieza hoy, no mañana, no cuando las cosas sean más fáciles. Hoy.